de la clase de hoy es ver el sistema de refrigeración del motor de combustión interna. Vamos allá. ¿Ya, muchachos, pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve. Ya, genial. ¿Cuál es la finalidad del sistema de refrigeración? ¿Enfriar o mantener? Mantener la temperatura normal de funcionamiento de un motor. Exacto, claramente la finalidad del sistema de refrigeración es mantener la temperatura de funcionamiento de nuestro motor de combustión interna. Nosotros no debemos olvidar que nuestro motor es una máquina térmica que transforma el calor en trabajo mecánico. Por lo tanto, tiene que estar caliente, por decirlo de alguna manera. Ahora, ahí ya entramos en la primera redundancia o inconsistencia, entre comillas, de este motor. Hago lo posible por generar calor para transformarlo en trabajo, pero por otro lado hago lo posible por bajar la temperatura a puntos que sean seguros, ¿cierto? Y ahí ya tenemos una ineficiencia del motor, por decirlo de alguna manera. Entonces, el sistema de refrigeración va a ser el encargado de mantener una temperatura adecuada de los componentes internos de un motor, para que así conserve el poder lubricante del aceite, primer punto, sin comprometer la resistencia mecánica de los materiales utilizados. Hoy en día, nuestros motores de combustión interna más modernos van a funcionar incluso con temperaturas diferenciadas. Vamos a tener distintas temperaturas del fluido refrigerante para separar la temperatura de la parte alta del motor y de la parte baja del motor. En la parte alta es donde nosotros necesitamos mayor temperatura, que es donde se genera la combustión, en la cámara, donde se produce, por decirlo de alguna manera, la transformación. Y en la parte baja es donde nosotros alojamos el lubricante, por lo tanto debemos bajar la temperatura. Eso es uno de los que podemos analizar en función a la evolución del motor. Entonces, un sistema de refrigeración como tal, ¿cierto?, no puede eliminar la temperatura. La temperatura, como ya lo hemos visto, el calor es una forma de energía, por lo tanto, lo tengo que disipar. ¿A qué me refiero con disipar? Generar que este calor, ¿cierto?, se disipe en el medio ambiente, no lo elimino. Para eso, de alguna forma, lo debo tomar desde el interior del motor y sacarlo hacia el exterior, a un intercambiador térmico que nosotros conocemos como radiador. Ahora, sistema refrigerante entonces. ¿Cuál es la finalidad? Producir un enfriamiento suficiente, ojo, para mantener un rendimiento térmico adecuado. La temperatura de funcionamiento del motor en la actualidad está entre los 100 y 120 grados Celsius. Antiguamente podríamos hablar entre 80 y 90 grados. ¿Qué es lo que es el rendimiento térmico? En un motor de combustión interna, el rendimiento está del orden del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% del total desarrollado producto de una combustión se evacúa por medio del sistema de refrigeración. A ver, me explico. Nosotros compramos combustible. Este combustible lo agregamos al estanque, lo dirigimos hacia la cámara de combustión y lo quemamos. Del 100% del combustible que se quema, que se consume, el 30% de él yo ya lo estoy disipando en temperatura a través del radiador. El otro 30% se me está perdiendo o disipando en este caso a través de la temperatura de los gases de escape. Un 10% yo lo disipo a través de las paredes del bloque. Fricción de transmisión aproximado. Y el 30% que queda es lo que yo realmente logro conseguir en trabajo útil.
En pocas palabras, yo puedo decir que de 10.000 pesos de benzina o de gasolina, 3.000 pesos es lo que efectivamente utilizo en las ruedas, 3.000 pesos es lo que se lleva el radiador del sistema de refrigeración, 3.000 pesos se lo lleva el tubo de escape, el múltiple, y 10.000 pesos se lo llevan las paredes del bloque, la fricción de los engranajes, del sistema de transmisión y los sistemas aledaños que utilizan giro de motor, como un alternador, una bomba hidráulica. ¿Me explico? Muchachos, ¿me logro explicar? Sí, profe. Sí, Genial. profe. Genial. Entonces, durante el funcionamiento de un motor de combustión interna, nosotros vamos a alcanzar temperatura en el interior del cilindro que van a superar los 1800 grados Celsius en la fase de combustión. 1800 grados Celsius. Del 100% del calor del sistema de refrigeración, solo se evacúa un 30% del total desarrollado en la combustión, un 35% en los gases de escape, un 35% restantes es convertido en trabajo útil. Acá está, fíjate, vamos a tener trabajo efectivo de 30%, lo que sale directamente a las ruedas. Entra el 100% del combustible. Según esta que es un poco más precisa, dice que perdemos por el radiador un 28%, por las paredes del bloque un 10%, por el colector de escape un 32%. Lo que debemos tener claro, que el sistema de refrigeración, ¿cierto?, disipa alrededor del 30% del calor generado. Profe, Dime. ¿existe un porcentaje diferente cuando se trata de un motor diésel? Lo que pasa es que un motor diésel en sí genera menos calor, o sea, no es que genere menos calor, es más eficiente. Del calor generado, lo que utilizamos en trabajo útil está cerca del 40%. Los que han manejado vehículos diésel se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en invierno tú echas a andar un motor diésel y cuesta mucho para que se caliente. Tú andás, y si tenías un régimen de trabajo constante, cuesta que alcance temperatura. Por el contrario, un motor a gasolina se calienta rápidamente, tú le echas a andar un par de cuadras y ya está en temperatura de trabajo. Por su principio de funcionamiento, el diésel es más eficiente. Por eso transformamos más calor. Y como transformamos más calor en trabajo, nuestros sistemas de refrigeración son menos exigidos. Por eso un diésel podemos equipar un turbo de geometría variable, porque la temperatura de los gases de escape es más baja. No hace un motor a gasolina. Los motores a gasolina hoy en día vienen todos con turbo de geometría fija, a excepción de dos marcas, creo que Porsche y Mercedes-Benz. Porque construir un turbo de geometría variable para un motor a gasolina es muy costoso, tiene que ser de muy buena calidad, que tenga la capacidad de soportar las altas temperaturas de los gases de escape. Eso es porque el turbo funciona con los gases de escape, ¿no, profe? Exacto, el turbo utiliza los gases de escape como fuerza motriz para mover una turbina, y esta turbina toma el aire del ambiente y lo impulsa hacia el interior del motor. ¿Me explico? Sí, profe. Vale. Entonces, dentro de los sistemas de refrigeración, nosotros vamos a considerar dos tipos. Los sistemas de refrigeración por agua, ¿cierto? Que hoy en día ya no es agua, es refrigerante. Y los sistemas de refrigeración por aire. El tema es el siguiente. Del calor que se produce al interior del cilindro, de alguna manera tiene que llegar al aire del medio ambiente. En un sistema de refrigeración por agua, el agua es el medio de transporte para poder tomar esa temperatura y llevarla al radiador, donde se genera el intercambio térmico entre el aire y el agua. Cuando yo tengo un sistema de refrigeración por aire, el aire directamente toma la temperatura del motor a través de las aletas de disipación del turbo. ¿Me explico? Profe, pero la refrigeración líquida es más eficiente, ¿no? No necesariamente. De hecho, por ejemplo, podemos encontrar vehículos de alta performance refrigerados por aire, pues, como los Porsche antiguos, El escarabajos. Porsche 911. Sí, tenemos camiones, incluso motores V12 diésel refrigerados por aire del fabricante Magirus Deus, alemanes.
no necesariamente va a ser más eficiente. Para nada. El tema es que me permite un sistema de refrigeración por agua, aunque ustedes no lo crean, me permite tener un sistema de calefacción más eficiente. ¿Me explico? ¿Y por qué se dejaron de utilizar los de aire, profe? ¿Mm? ¿Por qué ya no se Bueno, los de utilizan los aire de se aire? dejaron de utilizar porque nosotros necesitamos generar quizás necesitamos generar que el motor alcance una temperatura lo más rápido posible y la mantenga de la forma más constante. Que la temperatura del motor sea lo más constante posible. Entonces, eso con el aire es difícil porque cuesta que se calienten y estamos expuestos a las fluctuaciones de la temperatura. ¿Me explico o no? En cambio, con el sistema de agua me es más fácil controlar la temperatura del motor. ¿Me explico? O sea, sí, profe, sí. Vale, entonces, ¿cuáles son los componentes principales de un sistema de refrigeración por agua? El radiador o el intercambiador térmico, el panel del radiador, el depósito de agua, todo lo que tenga que ver con las cañerías flexibles, un ventilador, una bomba de agua, un termostato, sensores de temperatura, las camisas de agua, que son las camisas del cilindro, ¿cierto? El intercambiador de calor, que generalmente lo defino como el radiador de la calefacción, y una válvula reguladora de la calefacción. Sistema de refrigeración, entonces. Un radiador consiste en dos tanques metálicos, este es uno de los componentes más importantes del sistema. Aquí es donde se genera el intercambio térmico entre el refrigerante y el medio ambiente. Entonces, un radiador consiste en dos tanques metálicos o de plástico, según sea el caso, que están conectados uno contra otro por medio de un núcleo, ¿cierto? Malla de tubos delgados y aleta. ¿Qué es lo que es esto? Las mangueras se utilizan para unir el radiador al motor, dando elasticidad al conjunto. Estas se sujetan con abrazaderas metálicas a los tubos que salen de ambos elementos. El refrigerante fluye desde el tanque de entrada, a través de los tubos, al tanque de salida, siempre que esté abierto el termostato en el motor. Mediante las aletas se disipa el calor hacia la atmósfera enfriando el líquido. Veamos. Lo que yo tengo acá es el radiador y la imagen superior a la izquierda. La imagen inferior a la derecha es un corte de una sección del radiador. Es la parte de arriba donde dice recipiente el refrigerante, es lo que yo veo en plástico acá, en la parte alta de la imagen a la izquierda. Y la placa colectora son estos tubitos, que es el panal del radiador. Entonces el agua fluye a la parte alta del radiador, baja a través de cada uno de estos tubos. ¿Ustedes ven la flecha del mouse? No, profe, no se ve. No, profe. No, profe. No se ve la flecha del mouse. Me cambió la configuración del Teams hoy. Ya. Acá, espérate, me devuelvo. Acá a la derecha se ven unos tubitos donde dice placa colectora. ¿Los ven o no? Yo que hay dos filas, dos hileras. El agua baja por estos tubitos hacia el bote inferior y ahí en el centro del panal es donde se produce el intercambio térmico. Por lo tanto, el agua llega caliente a la parte alta y sale fría por la parte baja. Cuando tenemos problemas de corrosión, de utilizar aguas duras como agua de la llave, se tapan y ya no fluye el agua. Y ahí tenemos problemas de temperatura. El tapón, que es la tapa del radiador, ¿cierto? El tapón del circuito, mantiene una presión en el radiador con el fin de que la temperatura de ebullición sea mayor. La entrada de aire o líquido al radiador con el motor frío se produce automáticamente. Me explico. Si yo tengo una tetera, por decirlo de alguna manera, pongo la tetera en la cocina y el agua va a hervir a 100 grados Celsius promedio. ¿Sí o no? Pero si yo tomo esta tetera y la sello, la presurizo y coloco claramente una válvula que limite la presión al interior de esta tetera,
y la coloco en la cocina, la temperatura va a aumentar. Dependiendo de la presión que sea capaz de soportar esta válvula, la temperatura a la cual el agua va a hervir va a ser mayor. ¿Qué entendemos ahora? Con esta tapa del radiador, que es una válvula que tiene un resorte, ¿cierto? Esa tapa del radiador lo que hace es presurizar el sistema para que el agua se mantenga líquida a más de 100 grados. Con esto evitamos las burbujas, ¿cierto? Evitamos las burbujas y mejoramos el movimiento del refrigerante al interior del motor. Entonces, la tapa del radiador o la tapa del vaso de expansión en algunas ocasiones trae dos válvulas, ¿cierto? La primera es una válvula de alivio que limita la presión en el sistema de enfriamiento y la mantiene a un nivel constante. La segunda es una válvula de ventilación de vacío. ¿Cuál es la importancia de la tapa? Aunque suene ridículo, permite llenar el sistema con el refrigerante. Permite la salida del refrigerante al tanque de reserva debido a la expansión del líquido cuando se calienta. Mantiene la presión del sistema a un valor adecuado, ¿cierto? Mantiene la presión del sistema a un valor adecuado para evitar la ebullición del líquido, pero sin sobrepresiones peligrosas. Sin sobrepresiones peligrosas. ¿Me dan un segundito, por favor, muchachos?
Ya, muchachos, disculpen la interrupción. Volví. Estábamos entonces en la importancia de la tapa del radiador, ¿cierto? Que permite llenar el sistema con refrigerante, permite la salida del refrigerante al tanque de reserva debido a la expansión del fluido, ¿cierto? Cuando este se calienta, mantiene la presión en el sistema a valores adecuados para evitar la ebullición del fluido, pero sin sobrepresiones peligrosas para la integridad del sistema. Permite el retorno al refrigerante cuando el sistema se enfría. A ver, me explico. Cuando el motor se calienta, ¿cierto? Va a subir la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y cuando la presión llega a niveles sobre el controlado por la tapa, el exceso de refrigerante fluye al depósito de expansión, donde está el mínimo y el máximo, donde uno revisa. Pero cuando el motor se enfría, al bajar el nivel de refrigerante se produce una depresión y el refrigerante vuelve al sistema a través de la tapa. Y ahí se mantiene siempre lleno. Sirve como válvula de seguridad en los sobrecalentamientos. Acá tenemos la tapa del radiador, fíjate. En este sector vamos a tener la tapa que tengo un resorte más grande y un resorte más pequeño. El resorte más grande, ¿cierto? El resorte más grande es aquel que mantiene la presión constante. Cuando aumenta la temperatura y la presión, el resorte más grande, como tú puedes ver ahí, se comprime y el exceso de refrigerante fluye al depósito. Una vez que el motor se enfría, baja la presión al interior del sistema y se comprime el resorte más pequeñito, permitiendo que el refrigerante vuelva a circular. Otro componente fundamental es la bomba de agua. Ahora, antes de pasar a la bomba de agua, ustedes deben tener claro que la importancia de la tapa del radiador es gigantesca. Cuando la tapa del radiador está mala, la presión no se puede elevar, por lo tanto el fluido hierve. Si el fluido hierve, se generan burbujas. Las burbujas no generan un buen intercambio térmico, no generan un buen movimiento del refrigerante, por lo tanto, solamente con la pura tapa mala ya vamos a tener problemas de temperatura. La bomba de agua va a ser la encargada de mover este refrigerante, trasladarlo, ¿cierto? Desde el interior del motor hacia el radiador. Entonces la bomba de agua es una bomba centrífuga accionada por el motor mediante una correa. Puede ser la correa de distribución, puede ser la correa de accesorios e incluso hoy en día puede ser eléctrica. Entonces la capacidad de la bomba de agua debe ser suficiente para proporcionar la circulación del refrigerante. La bomba se utiliza para hacer circular el líquido refrigerante por todas las partes del circuito de refrigeración del motor. El flujo del líquido refrigerante regresa a la bomba de agua a través del desviador cuando está cerrado el termostato. No debemos olvidar que el objetivo del sistema de refrigeración es mantener una temperatura constante y de trabajo. Entonces, cuando el motor está frío, no se puede seguir enfriando, así que el agua no fluye al radiador. Acá vemos un sistema donde tenemos el termostato, el intercambiador térmico de la calefacción, vamos a tener el flujo de refrigerante desde el motor hacia la culata y de la culata hacia el radiador, hacia la parte alta del radiador, bajando este refrigerante por el panal del radiador donde se genera el intercambio térmico y el refrigerante pueda volver a baja temperatura hacia el motor. Entonces, lo que estábamos hablando, para poder mantener la temperatura de trabajo, el encargado de ese trabajo es el termostato. ¿Por qué? Cuando el motor está frío, el termostato está cerrado. Si el termostato está cerrado, el refrigerante no puede fluir hacia el radiador y queda circulando entre el block y la culata. Ese es el flujo del refrigerante cuando el termostato está cerrado. Una vez que el refrigerante se calienta, el termostato se abre y puede fluir hacia el radiador para generar el intercambio térmico. Entonces, el termostato es una válvula sensible al calor ubicada en la parte superior delantera del motor. El termostato controla la circulación del refrigerante según los rangos mínimos y máximos de operación del motor. Acá, fíjate que está el refrigerante diferenciado en colores en función a si está caliente o está frío. Llega el refrigerante, si entendemos el flujo desde la parte baja del radiador, donde el refrigerante es frío porque se produce el intercambio térmico en el centro del radiador, ahí es donde el refrigerante se enfría.
el refrigerante frío fluye a través de la bomba de agua y lo primero que hace es impulsarla hacia la parte baja del motor, el bloque. Del bloque sube a la culata, donde tenemos mayor temperatura, sube a la culata. Si el termostato está cerrado, como puedes ver, existe un orificio de derivación que va a generar que el refrigerante se mueva entre el bloque y culata. Si el termostato está abierto porque el motor está caliente, el refrigerante va a fluir hacia la parte alta del radiador para entregarle la temperatura al medio en este radiador. ¿Me explicó? Si seguimos con el sistema de refrigeración, cuando se arranca un motor frío, el termostato cierra el flujo del refrigerante. Una vez que la máquina está caliente, ¿cierto? Se abre el termostato y permite que el refrigerante atrapado fluya de regreso al radiador. Acá tenemos otra imagen de un sistema de refrigeración un poco más completo ya, donde ustedes pueden ver un vaso de expansión, podemos ver el radiador, ya aparece el ventilador, que en este caso es eléctrico, los ventiladores pueden ser eléctricos o mecánicos. Están claros los flujos de refrigerante, cómo sale el refrigerante caliente desde la base del termostato, ¿cierto? Hacia el radiador, se enfría y vuelve a baja temperatura hacia el motor. Y las derivaciones de refrigerante hacia el intercambiador térmico de la cabina para la calefacción. Eso es lo que podríamos definir como una animación bastante básica del termostato. Termostato cerrado, si te fijáis, no fluye, se abre el termostato y fluye a la parte alta del radiador. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de refrigeración? Regula temperatura transfiriendo calor. Eso es lo que hace. La rapidez de transferencia de calor afecta directamente en la temperatura del sistema. Y cuando el refrigerante hierve, baja el nivel de refrigerante. ¿Cuáles son los factores que inciden en la temperatura de ebullición del refrigerante? La presión de funcionamiento, la altitud a la cual está trabajando el automóvil, el equipo, la cantidad y tipo de anticongelante utilizado en la mezcla. Otro componente fundamental, y yo diría de hecho uno de los más importantes y que no se le da la importancia que merece, es el refrigerante propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que es el refrigerante? Es el medio que se utiliza para absorber el calor desde el motor hacia la atmósfera utilizado en el sistema. En pocas palabras, es el medio de transporte. Gracias al refrigerante yo puedo tomar la temperatura del motor, ¿cierto? Y llevarla hacia el radiador para que se genere la disipación. El agua es el líquido más utilizado, pero debido a sus propiedades, que tiene bajo punto de ebullición y un bajo punto de congelación, y que además requiere de algunos aditivos que mejoren sus características. Por lo tanto, estos aditivos van a poder elevar el punto de ebullición o de congelación, evitar la corrosión, lubricar las partes del sistema, retardar la formación de sedimentos o mejorar otras propiedades. Entonces vamos a tener en el mercado una variedad de refrigerantes que nos están a disposición. Tenemos que definir cuál utilizar. El punto de ebullición del refrigerante a diversas concentraciones de anticongelante. Por ejemplo, la temperatura a la cual hierve el refrigerante con etilenglicol. Al 20% de etilenglicol, el refrigerante hierve a 103 grados. Ya no hierve a 100. A un 60% hierve a 111 grados. Claramente esto es medio nivel del mar. ¿Cuáles serían las propiedades del refrigerante? La mezcla del refrigerante es el producto, ¿cierto?, de unir agua más un aditivo. ¿Qué es lo que tiene el agua? Tiene cloruro, sulfato, tiene durezas totales, cantidad total de sodio, el nivel de pH, ¿cierto? Si nosotros vamos a utilizar agua no tratada, que no debemos utilizar agua no tratada, nunca debemos usar agua salada, ¿cierto? Deberíamos usar agua dulce de la mejor calidad posible, que sería agua destilada.
No debiésemos utilizar solo agua como refrigerante, sino que se vuelve corrosiva a temperaturas de motor, a altas temperaturas de motor. ¿Qué es lo que es el anticongelante? ¿Cierto? El hidrocarburo etílico con glicerina y alcohol, 90%, 95%, es lo que nosotros entendemos como el etilenglicol. Eso es lo que me permite evitar que se congele el agua, subir el punto de ebullición para que se mantenga líquida a una mayor temperatura, ¿cierto? También me permite mejorar las propiedades lubricantes. Además vamos a utilizar bórax del 2 al 3%, que es un inhibidor de la corrosión, agua destilada claramente, pero muy poca, antiespumante y colorantes pequeñas proporciones. Profe, Dime. ¿por qué no agua salada? ¿Por los minerales y la corrosión o qué? Claramente, pues el agua salada es un agua muy, muy dura que tiene muchas sales, minerales, valga la redundancia, que están contenidas en ella. Entonces, cuando el agua salada aumenta temperatura y tiende a bullir, todos esos sólidos se adhieren a las paredes del bloque o del sistema en general. Entonces, es lo que nosotros conocemos como el sarro. Ese sarro que se coloca en las paredes, cuando tú tienes 1 milímetro de espesor de sarro, tú reduces alrededor de un 20% la eficiencia del sistema de refrigeración, con 1 milímetro. ¿Cuáles serían los problemas básicos relacionados con el refrigerante? Recalentamiento, exceso de enfriamiento, la pérdida de este. ¿Qué pasa? ¿Qué daños vamos a ocasionar? Podemos fisurar culatas, las podemos deformar, vamos a dañar los bloques, vamos a generar que los pistones se nos atasquen o podemos tener bajas temperaturas de operación. Sistema de refrigeración, entonces, ¿cuáles serían las comprobaciones y mantenimiento del sistema? Vamos a definirlo en función al tiempo. Si yo veo una revisión a diario, o sea, todos los días, yo debiese revisar niveles, eliminar basuras o impurezas del panel del radiador. Cada 10.000 kilómetros debiese revisar la tensión de la correa del ventilador, ¿cierto? Debiese revisar los niveles, eliminar las basuras o impurezas del panel del radiador, el estado de los acoples, las mangueras, revisar funcionamiento del electro. A los 50.000, revisar la tensión de la correa, los niveles, pero fíjate que lo más importante es cambiar el líquido refrigerante. Y ahí ya estamos claros que el líquido refrigerante no dura para siempre, lo debiésemos cambiar a los 50.000 kilómetros según esta pauta de mantenimiento. Ojo, recuerda que lo que hemos ido aprendiendo es que los datos que salen acá son referenciales o de un fabricante en específico. No quiere decir que todos los fabricantes digan lo mismo. ¿Me explico, no? Esto que Eso tengo ya acá, saldrá, dime. eso ya saldrá las características de cada auto, lo que es mejor para este, ¿cierto? Claramente, pues para eso está el manual de taller. Esto es lo que dice Toyota, ¿cachai? El tipo de Toyota que es el genuino Super Long Life Coolant, que es cierto, refrigerante de alta duración genuino de Toyota, el SLLC, de color rosado, dice que dura 160.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo interesante? Mira, fíjate que cuando yo por primera vez lo puedo cambiar a los 160.000 kilómetros y después lo tengo que cambiar cada 80.000 kilómetros. Por el contrario, el rojo que está allá, que es el Long Life Coolant, ya no es super long, no es super larga la duración. Me dice que lo tengo que cambiar cada 40.000 kilómetros o una vez al año. Lo primero que dice. 40.000 kilómetros una vez al año. Sigamos. Si hay fugas de refrigerante, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el rendimiento de enfriamiento, el motor se calienta, el motor se agarrota. Cuando queremos decir qué entendemos por agarrotar, si aumenta la temperatura, hay dilatación de los metales. Por lo tanto, como yo tengo metales que están trabajando uno dentro de otro, por decirlo de alguna forma, el pistón se mueve al interior del cilindro. Si el pistón se dilata y el cilindro no, ¿qué va a pasar con el pistón? Se va a frenar, se va a agarrar, ¿cierto? Entonces se necesita una revisión completa del motor. Si el tapón del radiador falla o está roto, no aplica presión al refrigerante, la temperatura del refrigerante no va a sobrepasar los 100 grados, vamos a tener burbuja
el refrigerante no circula con facilidad, el motor se calienta, el motor se agarra, desarmado de motor nuevamente. Si no se cambia el refrigerante, este se va a deteriorar, ¿cierto? Van a disminuir sus propiedades antioxidantes, vamos a tener óxido en el radiador. Si tenemos óxido en el radiador, el núcleo se atasca o se tapa y los tubos, las mangueras del radiador se rompen. Hay que reparar el radiador con pérdida. Si perdemos todo el refrigerante, ¿qué va a pasar con el motor? Se calienta, motor atascado de nuevo. ¿Dudas o consultas, muchachos, al respecto? Yo, profe, ¿Cuál sería? si lo dejo sin termostato, va a costar mucho que se enfríe, ¿no? Y me puede afectar también a los metales funcionando mucho tiempo en frío. Si lo dejas sin termostato, Sí. ya. Si tú lo dejas sin termostato y nosotros tenemos un sistema de inyección electrónico, hay que considerar que existe un sensor de temperatura. Entonces, en nuestro sistema de inyección electrónico, lo que hace es preparar el motor para funcionar. Cuando el motor está frío, y el calculador lo define a través del sensor de temperatura, se genera un enriquecimiento de la mezcla, como empieza a funcionar con una mezcla más rica. Entonces, como el motor está frío y va a estar funcionando constantemente con una mezcla más rica, tampoco hay corrección de la mezcla por la sonda de oxígeno, con el sensor, porque el calculador comienza a funcionar en lazo abierto. Genera mezcla para que el motor funcione bien. No genera una mezcla para que no contamine, porque él asocia esto, que es el periodo de calentamiento del motor, que se supone es un periodo corto. También va a depender del año del motor, ojo. ¿Cuál es el tema? Que al andar sin termostato, nosotros generalmente o constantemente vamos a andar con un motor frío, una mezcla más rica, vamos a tener exceso de combustible, más consumo, bujías carbonizadas, sondas de oxígeno saturadas, nos va a generar bastante daño simplemente andar sin el termostato. Y lo peor de todo, que como se demora mucho en calentarse o incluso no se calienta, no tenemos calefacción, no va a ser eficiente. ¿Me Se lo explico? pregunto porque al mío lo dejaron una vez sin termostato. ¿Y qué auto? Era el Corsa 2005. Igual, por Luciano, con un Corsa sin termostato anda todo el día tirando humo negro por el escape. Sí, que en ese momento el mecánico había dicho, no, déjalo sin termostato que se sobrecalentaba. Tenía problemas de sobrecalentamiento. Sí, pero esa no es la respuesta de un técnico profesional como usted. La respuesta sería, veamos por qué se No, fue del recalienta. mecánico. No, yo lo digo yo. Veamos por qué se recalienta, tendría que decir el... Sí, es que nunca cacharon por qué fue. Ah, ¿y qué hiciste? ¿Lo vendiste así? Sí, igual se vendió así. Pésimo. Para mí no. Claramente. Bueno, ¿sabéis qué? A veces los vehículos se empiezan a calentar, ponte tú... bomba de agua, radiadores tapados, fuga, la tapa del depósito del Corsa genera mucho problema. Esa tapa se Sabía le leí yo llama. también que el Corsa tiene ¿Mm? bastante problemas de sobrecalentamiento, los Corsa, en ¿Mm? especial en tacos. Sí, pero ponte tú, la tapa es la que genera falla y a veces uno no se da ni cuenta el cliente, no asocia la importante que puede llegar a ser la tapa. No lo asocia. Y ahí empiezan los dramas. Oigan, muchachos, ¿dudas o consultas? Por mi parte estoy bien, profe. Ya, genial. Mira, yo ahora me voy a meter al sistema, voy a cambiar la fecha de la prueba para que no estén preocupados porque hubo un colega ahí que me habló, bueno, yo no la he cambiado, le agradezco. Eh, Mañana vamos a ver lubricación y la próxima semana vamos a hacer la prueba. ¿Estamos? Vale, profe, gracias. Ok. Así que voy a cambiar la fecha de la prueba para que no se preocupe. Ya muchachos, cuídense. Un abrazo. Igual, profe, que le vaya bien. Bueno, profe. Hasta luego.